Mi prometido fue emboscado y perdió la memoria. En el banquete del palacio vio a mi media hermana mayor. Cuando le preguntaban por mí fruncía el ceño y decía, con una hermana mayor tan elegante, ¿cómo podría una simple concubina ser digna de mí? El rostro de mi hermana se iluminó de orgullo. En cuanto a mí, solo pude suspirar por ella. No tenía ni idea de qué clase de loco era este hombre. Tras la primera nevada en la capital, el príncipe Yen regresó del sur. Había ido por decreto imperial para gestionar a los refugiados desplazados y tuvo mucho éxito, pero a su regreso fue atacado. Sobrevivió pero sufrió heridas mentales. Se decía que al despertar no recordaba a nadie. Unos días después, en un banquete en palacio, se enamoró a primera vista de mi media hermana, Dunin Xuan, hija del ministro de Justicia. Y yo, la mujer a la que una vez adoró tanto que todas las damas nobles de la capital me envidiaban, me convertí en una simple broma. Dunin Xuan recibió pasteles regalados personalmente por el príncipe Yen y regresó a casa gloriosamente. Los rostros de toda su familia estaban llenos de alegría. Yo permanecí a lo lejos, bajo la luz de la luna, silencioso como una piedra. Pero incluso entonces Dunin Xuan me vio. Levantó la barbilla y dijo con sarcasmo, ya lo he dicho antes, alguien tan noble como Su Alteza prefiere naturalmente a una dama refinada y de buena cuna. La rodearon y la acompañaron al interior. Justo cuando estaba a punto de irme, mi padre gritó de repente, Zhao Er, entra también. Si me llamó seguramente fue para hablar del príncipe Yen. Como era de esperar, en cuanto se sentó comenzó, ahora que el príncipe Yen ha perdido la memoria, pero tiene a Xianer en tan alta estima, creo que su compromiso con Zhao Er debe reconsiderarse. Mi madrastra, la señora Zhang, intervino, maestro, es demasiado pronto para decirlo. ¿Y si el príncipe Yen vuelve a ver a Zhao Er y cambia de opinión, como antes, cuando le tenía tanto cariño? Dunin Xuan objetó con suavidad, madre, Su Alteza no es tan superficial. Además, como ha olvidado a mi hermanastra, eso demuestra que sus sentimientos no eran tan profundos. Los tres se sentaron juntos, conversando animadamente. Me quedé cerca de la puerta, donde el viento frío se filtraba por las rendijas y me enfriaba las manos y los pies. Aunque mi padre me había llamado, no había lugar para hablar. Era inútil. Después de todo, solo era hija de una concubina, criada en el campo con poco conocimiento de la etiqueta noble. Después de un largo rato, cuando su tetera estaba casi vacía, finalmente encontré la mirada de mi padre. Me dijo, Zhao Er, quédate en tu habitación por ahora. No salgas de la residencia innecesariamente. 2. Al regresar a mi pequeño patio, mi criada Baitao Herdeli me entregó un calentador de manos, luego me sirvió una taza de agua caliente y me la puso en las manos. Sus dedos rozaron los míos, rígidos como el hielo, y su rostro se llenó de angustia. Estaba a punto de hablar. Cuando mi padre cruzó la puerta, detrás de él venían dos sirvientes con cestas de caro carbón vegetal sin humo. Baitao y los demás se retiraron en silencio, dejándonos solo a nosotros dos. Él observó mi humilde y vacía habitación. No había fuego dentro y se ajustó la túnica para protegerse del frío. Finalmente suspiró. ¿Tu madrastra te ha estado maltratando otra vez? Casi me reí, pero mantuve un tono amable y correcto. No, padre. Mi madrastra dijo que últimamente se ha usado demasiado carbón en casa y que escasean las reservas. Así que recibimos entregas cada pocos días. Mi habitación está bien, no hace demasiado frío. Luego me tapé la boca y tosí un par de veces, palideciendo, antes de sonreír suavemente. Mi madrastra y mi hermana son delicadas. Deberían tomar el carbón primero. Estoy bien, padre. Guardó silencio un rato y luego dijo en voz baja, has sufrido. Pero eso fue todo lo que dijo, antes de revelar rápidamente su verdadero propósito. Sé que esta situación con el príncipe Yen te ha perjudicado, dijo, pero siempre has sido sensato. Debes entender lo que está en juego, ¿no? Sus ojos me buscaron con seriedad. Bajé la mirada y no dije nada. Su expresión se enfrió. Pero pronto volvió a suspirar y comenzó su lamento habitual. Sabes, siempre te he querido más que a nadie, mi querida niña. Pero tu madre falleció joven, y la familia de tu madrastra tiene mucho poder. Tu padre no pudo hacer mucho.
Había repetido lo mismo desde que era un estudiante pobre, dándole a mi madre las mismas excusas. Y al final no la abandonó a ella, su esposa, que había compartido sus penurias, para tomar a otra mujer y a su hija en la capital. Ahora tenía el poder real, ascendiendo en la jerarquía con la ayuda de la familia de su esposa. Sin embargo, sus palabras nunca habían cambiado. Seguía pensando que yo era esa niña ingenua que se creía todo lo que decía. Pero hacía tiempo que había dejado de esperar nada de él. Sin esperanza no podía haber decepción, ni rastro de emoción que me conmoviera. Tras expresar sus vacíos arrepentimientos, su tono cambió volviéndose frío y autoritario. Sé obediente. Mantén la calma en la residencia y no albergues pensamientos insensatos. En cuanto al puesto de princesa Yen, deja que lo ocupe tu hermana mayor. Con el tiempo te encontraré un buen matrimonio. Un buen matrimonio. Casi me río. El príncipe Yen me había abandonado y toda la capital me había ridiculizado. ¿Qué buen matrimonio podría quedarme? Aún así, incliné la cabeza obedientemente y dije, sí, padre. Lo entiendo. 3. Últimamente me quedaba en mi habitación sin salir. Cuando nadie pasaba por el patio, Bai Tao y yo encendíamos la estufa de carbón, preparábamos té y nos sentábamos al calorcito. Era una sensación maravillosamente acogedora. No usé el carbón que me envió mi padre. La verdad es que tenía escondida una mejor provisión. Verme tan relajada puso a Bai Tao más ansiosa que nunca. Con un trozo de postre caro del pabellón Yuxiang en la boca, me instó, «Señorita, ¿de verdad no va a ver a Su Alteza el Príncipe Yen?» Eché un vistazo. El hombre que solía entregar mensajes desde fuera de nuestras puertas para Su Alteza sigue ahí. Eso debe significar que todavía se preocupa por ti. Tomé un sorbo lento de té, pasé una página de mi libro y dije con pereza, o tal vez simplemente olvidó llamar a su hombre. La pequeña criada casi lloró al oír eso. Señorita. Me reí suavemente. Bueno, ¿por qué está tan preocupada? Si de verdad me olvidó, no será demasiado tarde para visitarlo más tarde. Bai Tao no entendió bien lo que quería decir, pero eso no importaba. Aún era joven. No necesitaba saber qué clase de hombre despiadado y astuto era en realidad el príncipe Yen. Además, incluso ahora, seguía dudando de si realmente había perdido la memoria. Yo podía mantener la calma. Pero mi querida y triunfante media hermana, en cambio, ya no podía quedarse quieta. Cuando Bai Tao entró corriendo para avisarme que Dunin Xuan venía de camino, la ayudé de inmediato a apagar el fuego de carbón y abrí las ventanas de par en par para que se ventilara el olor. Luego serví el exquisito telonjín de la tetera, sustituyéndolo por una infusión vieja y de sabor insípido para su visita. Así que cuando Dunin Xuan entró arrugó la nariz de inmediato. Le di una sonrisa contenida y la saludé como es debido. Por favor, hermana, siéntese. Bai Tao, sírvele una taza de té caliente a mi hermana. La habitación estaba realmente fría. Se negó a sentarse, pero aún así tomó la taza. Solo bebió un sorbo antes de devolverla con asco, casi derramándola sobre mi criada. Era evidente que estaba deseando irse. Con su habitual arrogancia, dijo sin rodeos, basta. Solo vine a hacerte unas preguntas. Responde con sinceridad. Escuché que varios funcionarios enviaron a sus hermosas concubinas a la residencia del príncipe Yen, pero todas murieron repentinamente por enfermedad. ¿Es cierto? Parpadeé con inocencia. Claro que no. Su Alteza probablemente no quería acercarse demasiado a esos cortesanos, así que dejó que esos rumores se extendieran a propósito. Oí que a esas mujeres las despidieron discretamente. El ceño fruncido de Dunin Xuan se suavizó ligeramente como si se sintiera más tranquila. Entonces volvió a preguntar, ¿el príncipe Yen es conocido por su frialdad y crueldad en privado? ¿Cuando estabas con él, alguna vez te golpeó? Parecí sorprendida. Hermana, ¿quién te dijo eso? Su Alteza no es ese tipo de hombre. Me trató muy bien. Nunca. Antes de que pudiera terminar, me interrumpió bruscamente. Basta. Nadie quiere oír tus tonterías. Me miró con burla. Dime, hermanita, ¿no sigues obsesionada con el príncipe Yen? Bajé la cabeza y murmuré, no me atrevería.
Ella dio un paso adelante y con humillante condescendencia, me dio una palmadita en la mejilla. Bien. Recuerda tu lugar en todo momento. El príncipe Yen solo te quería porque lo cautivaste por un tiempo. Una vez que se cansó de ti, te descartó. ¿De verdad creíste que podrías convertirte en la princesa Yen? Ridículo. Una rana en un pozo engañándose a sí misma. Tras irse, Bai Tao cerró rápidamente las puertas y ventanas y volvió a encender la estufa de carbón. Me vio allí de pie y, con los ojos enrojecidos, me agarró del brazo. Señorita, la joven se pasó de la raya. Por favor, no te lo tomes a pecho. Pero de repente me reí. Le di unas palmaditas en la cabeza con suavidad. Está bien. Solo estaba pensando en algo. Las palabras de Dunin Xuan fueron viles, pero nada de lo que dije antes era cierto. ¿Esos rumores que mencionó sobre el príncipe Yen? No eran rumores. Eran reales. Los había visto con mis propios ojos. 4. Esas supuestas concubinas eran, en efecto, regalos de los cortesanos que buscaban congraciarse con el príncipe Yen. Pero al mismo tiempo eran espías, ojos infiltrados en su casa. Algunos sirvientes cometieron errores. Otros eran infiltrados colocados allí por familias poderosas. Todos fueron descubiertos y ejecutados discretamente por el propio príncipe Yen. Ese hombre, que había vivido una masacre interminable en el campo de batalla, no soportaba ni un grano de arena en los ojos. Pero después de conocerme, esas cosas sucedían con mucha menos frecuencia. Había estado intentando contenerse. Después de ese día, cuando Dunin Xuan vino a interrogarme, se volvió más audaz y persiguió abiertamente al príncipe Yen, olvidando por completo cuánto la despreciaba. Verdaderamente intrépida. Supongo que tenía sentido, sin embargo. Los médicos imperiales habían dicho que la mente del príncipe Yen podría no recuperarse por completo hasta dentro de 3 a 5 años. Para entonces, todo estaría decidido. Ya no tendría por qué temer. ¡Qué ingenua! No se dio cuenta de que el príncipe Yen era de esos hombres capaces de voltear la mesa entera antes de que pudieras terminar de comer. Todos los días hacía que Bai Dao saliera a escuchar las últimas travesuras de Dunin Xuan. Principalmente por diversión. Mientras tanto, esperé en silencio las verdaderas noticias que sabía que llegarían. Y finalmente un día, Bai Dao irrumpió en mi habitación con lágrimas en los ojos. Señorita, es terrible. Su Alteza el príncipe Yen está cancelando su compromiso. En su lugar, se comprometerá con la joven. Aparté mis semillas de melón con calma, abrí los brazos para abrazar a mi pequeña doncella que lloraba y le di unas palmaditas en la espalda para consolarla. No te asustes. Esto es bueno. Bai Dao me miró confundido, sollozando. Señorita, ¿ya no ama a su Alteza? Eso es otro asunto, dije con suavidad. Pero piénselo. Si el príncipe Yen realmente hubiera perdido la memoria, seguramente habría sentido la curiosidad de ver a su exprometida al menos una vez. Pero no lo ha hecho. Bai Dao abrió mucho los ojos. Así que, concluí en voz baja, su pérdida de memoria es falsa. Ella se quedó sin palabras, atónita. Aún no entendía cómo podía estar tan segura, ni por qué esto podría ser algo bueno. Pero al verme tan tranquila, ella también se relajó poco a poco, secándose las lágrimas y acariciándome el té y los pasteles. Toda la mansión del ministro rebosaba de alegría, un marcado contraste con el día en que me llegaron los regalos de compromiso del príncipe Yen. Después de todo, Dunin Xuan era la hija legítima, la joya de la familia. Mientras yo era solo la joven concubina cuya madre había fallecido prematuramente y a cuyo padre apenas le importaba. Incluso mi hermano menor se unió a la celebración. Dunin Xuan podría mirarme con desdén. Pero hacia el único hijo legítimo de mi padre, ella era toda calidez y cariño. Escondida tras la rocalla, la oí reír suavemente para él. Le robé el compromiso a tu hermana. No me lo reprocharás, ¿verdad? Respondió mi hermano Du Fengmin con indiferencia. ¿Por qué lo haría? Eres mi verdadera hermana. En cuanto a ella, solo es una campesina. ¿Cómo podía alguien así merecer un matrimonio tan bueno? Escuché en silencio. Tras el fallecimiento de mi madre,
solo recolectando y vendiendo hierbas en las montañas logré alimentarnos y permitir que mi hermano menor continuara sus estudios. Sin embargo, ahora, ese mismo hermano me menospreciaba a mis espaldas. Al principio me sentí un poco dolida. Pero ahora, me alegraba de que la pequeña Baitao no estuviera aquí. Siempre la he tratado como a mi propia hermana, y ella confía y depende de mí más que de nadie. Si hubiera escuchado estas palabras, no me habría importado. Pero habría llorado desconsoladamente por mí. Había planeado irme en silencio. Pero entonces pensé, si Du Fengmin realmente termina en el mismo barco que mi enemigo, ¿no debería al menos decirle la verdad antes de que se vaya? Así que me sacudí la nieve de los hombros, salí de detrás del jardín de rocas y lo llamé. Fengmin. Se estremeció bruscamente y miró a su alrededor para asegurarse de que Du Ningxuan estuviera lo suficientemente lejos. Solo después de suspirar de alivio, me frunció el ceño y me espetó con impaciencia. ¿Te atreves a escuchar a escondidas mi conversación con mi hermana mayor? Hermana mayor, la llamaba, igual que Du Ningxuan siempre me llamaba su media hermana menor. La intención tras esos títulos era evidente. Esta vez no lo regañé. Solo le dije con calma, hermano, hay algo con lo que me gustaría pedirte ayuda. Retrocedió al instante cauteloso. ¿Se trata del príncipe Yan? Asentí. Su rostro cambió al instante. Imposible. Hermana, el propio príncipe Yan dijo que rompería el compromiso. ¿Para qué humillarte más? Además, ahora está tan dedicado a nuestra hermana mayor. Si haces esto, ¿no la herirás? No te ayudaré. Ríndete ya. Ni siquiera me preguntó qué quería que hiciera. Se negó rotundamente disfrazándolo con palabras justas. Me reí fríamente por dentro aunque mantuve la compostura. Solo se trata de entregar una carta. Piensa en lo bien que te traté en el pasado. ¿No puedes hacerme este pequeño favor? Pequeño favor. ¿Cómo es eso de pequeño? Caminaba de un lado a otro frente a mí, con las manos entrelazadas a la espalda, refunfuñando como un profesor regañando a un alumno desobediente. Si te ayudo, ¿cómo se supone que voy a enfrentar a mi hermana mayor? Es solo un matrimonio. ¿Por qué las mujeres siempre son tan dramáticas? Entonces se detuvo justo frente a mí, con la impaciencia escrita en el rostro, y dijo exactamente las mismas palabras que mi padre había dicho una vez en mi habitación. Cuando sea viceministro de Justicia, personalmente encontraré un buen candidato. ¿Qué te parece? Lo miré a los ojos, tan tranquilo como siempre. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Dudó apartando la mirada con aire de culpa. ¿Tal vez de 3 a 5 años? ¡Qué risa! ¿Cuántas tandas de 3 a 5 años puede una mujer permitirse esperar? Mi reputación ya está arruinada. Unos años más, y seré demasiado vieja para que nadie la quiera. En ese momento, incluso si alguien acepta casarse conmigo, probablemente daría gracias al cielo solo por librarse de mí. Ya no es un niño, lo sabe todo. Había terminado con él por completo. Aún así, le pregunté una última cosa. Mi asunto es trivial, pero hermano, ¿aún recuerdas a nuestra madre? Siempre estuvo sana y era experta en medicina. ¿Cómo pudo morir de una enfermedad repentina? ¿De verdad nunca sospechaste nada? Se quedó paralizado, claramente no esperaba que fuera tan directo. Su primera reacción fue de nuevo mirar nerviosamente a su alrededor para ver si había alguien cerca. Luego bajó la voz y dijo, baja la voz. Eso ya es cosa del pasado. No hace falta volver a sacarlo a colación. Además, ¿no estamos viviendo bien ahora, tal como quería mamá? Que descanse en paz. No lo menciones más. Esta vez sí que me reí a carcajadas con frialdad. Al parecer, el único que vive bien es él. Tras dar a luz a Du Ningxuan, mi madrastra, la señora Zhang, quedó frágil e incapaz de volver a concebir. Sin embargo, no soportaba la idea de que otra concubina le diera un hijo. Así que recordó a Du Fengmin, criado en el campo, y lo trajo de vuelta a regañadientes, arrastrándome también a mí, como una idea de último momento. Lo ha tenido todo en su vida. De niño, estuvo al cuidado de nuestra madre. Tras su muerte él estuvo al cuidado mío.
Ahora, es el único hijo legítimo de la casa del ministro, la gran esperanza de la familia. ¿Cómo es posible que no le vaya bien? Quizás, bajo la influencia de otros, incluso piensa que le debo mi vida actual. Un chico tan bondadoso, ahora un hombre cegado por el egoísmo, incapaz de distinguir el bien del mal. O tal vez, siempre fue así. Me di la vuelta y me alejé sin mirarlo de nuevo. 6. De todas las cosas que le dije a Du Fengmin, había una que era cierta. Necesitaba contactar al príncipe Yen, pero no para enviarle una carta. Tenía la intención de conocerlo en persona. Tras días de estar confinado obedientemente en mi habitación, los espías que vigilaban la casa se habían vuelto más permisivos. Así que, por Dios, y salí fácilmente por la puerta trasera de la finca, cuando un hombre nos bloqueó el paso de repente. Inclinándose, dijo: «Señorita, el carruaje está listo. Por favor, suba». Lo reconocí al instante. Era uno de los hombres del príncipe Yen, apostado fuera de la residencia del ministro. El rostro de Tao se iluminó. «Guardia Sue». Me tiró de la manga con entusiasmo. «Señorita, señorita. Él fue quien trajo esos deliciosos pasteles la última vez». Me reí, pellizcando su suave mejilla, y miré de reojo al guardia. Mantenía la cabeza gacha, pero las puntas de sus orejas se habían enrojecido. Hacía un frío glacial afuera, y yo había planeado alquilar un carruaje cuando estuviéramos más lejos, así que no rechacé su oferta. Bai Tao, que claramente lo conocía bastante bien, levantó una esquina de la cortina y preguntó: «¿Hace un frío glacial? ¿Tienes calentadores de manos?». Para mi sorpresa, sí, y me pasó 2. Por un momento miré a mi Tao con una expresión significativa. Sospeché que siempre que no estaba en mis aposentos, probablemente estaba charlando con este guardia. Con razón siempre estaba tan bien informada. Sosteniendo el calientamanos, pregunté en voz baja: «¿Esos pasteles, le pediste que los comprara? ¿O se los ofreció él mismo?». Parpadeó con sus brillantes ojos. «Ambas cosas». Al verme detenerme se quedó paralizada, se dio una palmadita rápida en el pecho y añadió: «No se preocupe, señorita. Le pagaba siempre». «Ah». Todavía completamente despistado. De repente pensé en Du Fengmin. Era un año menor que yo, pero ya tenía 5 criadas personales como compañeros de cama. Mientras él se perdía en el placer, los clásicos confucianos que le rogué que estudiara probablemente habían quedado escondidos bajo la cama hacía mucho tiempo. Así son los hombres. Aunque sinceramente el hombre con el que iba a encontrarme hoy era aún peor. Los 2 guardias de la puerta del príncipe Yan me resultaron familiares. También me reconocieron. Pero cruzaron sus espadas para bloquearme el paso. No se permitía la entrada a extraños. Mi rostro se ensombreció. Agarré a un Tao igualmente furioso y me di la vuelta para irme. Acabábamos de volver al carruaje cuando el guardia Sue deslizó un delicado joyero por la cortina. En voz baja dijo: «Segunda señorita, por favor, no se enfade». Su Alteza sabía que venía. Solo actuaba así para presumir. Estuve a punto de reírme fríamente y decir algo mordaz, pero Bai Tao fue más rápido. Ella ya había abierto la caja y quedó cegada al instante por el brillo del oro y las joyas que contenía. Me miró atónita. Cerré la tapa de golpe y acerqué la caja a mis brazos para protegerla. Carraspeando, dije con el tono más amable imaginable: «Ah, ya entiendo. No estoy enojado. Un hombre debe priorizar su carrera después de todo. Dile que no se preocupe. Cumpliré mi parte a la perfección». Así que, aunque me rechazaron en su puerta, volví a casa con una caja llena de adornos de oro. Con el mal carácter del príncipe Yan, no me extraña que haya aprendido a ser paciente. Después de todo, es difícil seguir enfadado cuando paga tan generosamente. 7. Acababa de terminar de esconder mis nuevos tesoros en mi pequeño escondite cuando alguien me llamó desde el patio. «Segunda señorita, el señor y la señora solicitan su presencia en el salón principal». «¿Tan pronto?». Me arreglé la ropa y me empolvé la cara como si la plata fuera gratis. Entonces, con el apoyo de Bai Tao, avanzamos con dificultad, tosiendo a cada paso, con aspecto desfallecido mientras seguíamos al sirviente hacia el salón. Antes de siquiera entrar, con lágrimas falsas ya en los ojos, alguien me adelantó en el acto de confesar mi culpa.
Padre, madre, su hija reconoce su error. Mi tercera hermana, Durrugian, hija de una concubina, estaba arrodillada en el suelo, llorando lastimeramente como una delicada flor bajo la lluvia. Entre sollozos temblaba y dijo, solo pensaba, mis padres trabajan tan duro todos los días. Soy una inútil, así que pensé que si me prometían pronto, ahorraría algunos gastos en la casa. Sus palabras no fueron ingeniosas, y la señora Zhang no se tragó ni una palabra. Resopló con frialdad y se giró hacia mi padre, cuyo rostro ya estaba sombrío. Esposo, mira qué maravillosas son tus hijas. Una coquetea con extraños, otra codicia a su propio cuñado. Ninguno sabe lo que es la vergüenza. Han deshonrado a toda la casa. Me arrodillé de inmediato, incliné la cabeza y guardé silencio, no tenía sentido provocarme. La voz de mi padre ardía de ira. Empezó con Durrugian. Chica poco filial. Pensé que eras tímida, pero tienes mucho valor, ¿verdad? El heredero de las propiedades del marqués, ¿es alguien a quien puedes recurrir? Tu hermano lo invitó aquí como huésped, y tú lo convertiste en chisme. ¿Alguna vez esta familia te ha privado de comida o ropa? ¿Y así es como nos lo pagas? Bestia, ve a arrodillarte en la nieve. Los sirvientes la sacaron a rastras. El sol ya se ponía, la nieve aún no se había derretido en el suelo y los copos volvían a flotar en el aire frío. Ese castigo por sí solo ya era bastante duro. Pero claro, yo era el siguiente. Sin embargo, tras el arrebato de mi padre, bebió un sorbo de té y suavizó el tono. ¿El príncipe Xian fue tu prometido? Har. Es natural que aún tengas sentimientos. Pero ahora que Xianer está comprometida con él, dejemos este asunto atrás. No vuelvas a causar problemas, ¿entiendes? No respondí de inmediato. En efecto, Madame Wang se burló. ¿Qué favoritismo hacia una hija ilegítima? ¿O es que aún añoras a esa mujer de tu pueblo? ¿La que murió hace tiempo? Dunin Xuan, a su lado, la llamó con suavidad pero con tono acusador, padre. Papá tosió y no dijo nada. Bajé la cabeza con la comisura de la boca ligeramente curvada. Puede que el príncipe Xian tenga mal carácter, pero comparado con la hipocresía de mi padre, es casi honesto. Unas palabras suaves y no tuve motivos para resentirme. Pero solo eran palabras. No cambiaron el hecho de que me arrastraron afuera para arrodillarme en la nieve con mis hermanas, nacidas concubinas. Peor aún, como mi padre parecía defenderme, Dunin Xuan se sintió ofendida. Furiosa, mandó a alguien a buscar un látigo con la intención de azotarme ella misma. Antes de que pudiera atacar, Du Fengmin irrumpió gritando, hermana mayor. Padre. Madre. El príncipe Xian está aquí. Nadie esperaba su repentina visita. El padre y la señora Zhang corrieron al vestíbulo para recibirlo, mientras Dunin Xuan soltaba el látigo y se sonrojaba, volviéndose para cambiarse de ropa. Pero tras unos pasos, se dio la vuelta. Mirando a Du Fengmin con una sonrisa pícara, dijo, llegaste en el momento justo, hermano. No lo sabes, ¿verdad? Tu querida hermana fue hoy a la mansión del príncipe Xian para intentar robarme a mi prometida. Du Fengmin se quedó paralizado. Entonces, bajo la mirada penetrante de Dunin Xuan, tomó el látigo. Lo blandió con fuerza, pero no me dolió porque Bai Tao se había arrojado frente a mí, rodeándome con sus brazos y recibiendo el golpe directamente en la espalda. Mis pestañas temblaron al mirarla y luego la abracé con ternura. Du Fengmin soltó el látigo con el rostro desencajado por la vergüenza y la ira. ¿Qué tan descarado puedes ser? Vuelve a tus aposentos de inmediato. Ni se te ocurra. Que el príncipe Yan te vuelva a ver. La voz de Dunin Xuan era aún más fría. Acababa de arrodillarse. Guardias, vigílenlos de cerca. Hasta que se apaguen las luces. No deben levantarse. 8. ¿Arrodillarme hasta que se apaguen las luces por la noche? Imposible. En cuanto se fueron, mi cuerpo se balanceó un par de veces antes de desplomarme en la nieve. Como el polvo en mi cara era tan espeso y pálido, me mimetizaba con la nieve. A primera vista, nadie pensaría que seguía viva. Melocotón Blanco aprovechó la oportunidad para romper a llorar, gimiendo como si estuviera de luto por un muerto. Los sirvientes que nos custodiaban entraron en pánico al instante.
Puede que no fuera la favorita, pero seguía siendo una joven amante legítima. Si algo me pasaba, ninguno de ellos podía permitirse el lujo de asumir la culpa. Así que dejaron que Melocotón Blanco me llevara de vuelta a mi patio, e incluso alguien corrió a buscar a un médico. Durrugian nos miró conmocionada. Luego, al darse cuenta de que ya nadie la observaba, se levantó del suelo y nos siguió. Una vez que entramos en mi habitación, fingió secarse las lágrimas con la manga y dijo con falsa preocupación: «Segunda hermana, ¿estás bien? Es culpa mía por reaccionar tan despacio. Si hubiera actuado más rápido, habría recibido ese látigo por ti. Después de todo, siempre me has tratado con tanta amabilidad». Estaba ocupado revisando las heridas de Melocotón Blanco. Al oír sus palabras hipócritas, la fulminé con la mirada. «Estoy curando las heridas de Melocotón Blanco. Si no te vas, ¿estás esperando a que te sirva el té?». Se puso pálida, se mordió el labio y salió corriendo de la habitación. Al principio la había juzgado mal. Pensé que era como yo, desfavorecida y lastimosa. Como aún era joven, incluso la protegí un par de veces ante nuestra madrastra. ¿Y qué obtuve a cambio? Más castigo, más humillación. Ella, por otro lado, se escabulló hacia Dunin Xuan, sembrando constantemente la discordia entre Du Fengmin y yo. Al final, consiguió lo que quería. Du Fengmin y Dunin Xuan ahora se comportaban como verdaderos hermanos. Pero ella misma fue relegada a un segundo plano cuando dejó de ser útil. Ella regresó arrastrándose hacia mí, llorando y arrepintiéndose. Pero no tengo piedad de los traidores. Solo les doy una oportunidad. Encendí el brasero de la habitación y levanté la ropa de Melocotón Blanco para inspeccionar su espalda. Por suerte la niña estaba bien abrigada, redonda y suave como una bola de masa. El látigo le había hecho daño, pero no le había roto la piel. Solo una larga y fea roncha rojiza le estropeaba la espalda. Era la niña que yo mismo había alimentado y cuidado. Jamás le puse la mano encima. Melocotón Blanco, al ver mi expresión, me tomó la mano y me dijo en voz baja: «Señorita, estoy bien. No se enoje». Suspiré y le acaricié el pelo. Sus padres la vendieron a traficantes cuando era pequeña y de alguna manera, terminó en la herencia del ministro. El día que entré por primera vez en la casa, mi madrastra no me mostró ninguna amabilidad. Cuando le pidió a su matrona que me asignara una criada, solo Melocotón Blanco se ofreció a venir. Dijo que le recordaba a la única hermana que la había tratado bien. Una hermana que se casó joven y murió al dar a luz. Creyó que sería una buena ama y se armó de valor para arriesgarse. No podía traicionar esa confianza. Du Fengmin era a quien mi madre me había encomendado criar y proteger. Pero Melocotón Blanco. Melocotón Blanco fue a quien elegí. Le dije solemnemente: «Cuando no haya nadie más, llámame hermana. De ahora en adelante no tengo hermanos, solo una hermana». Me miró atónita un buen rato y luego se le llenaron los ojos de lágrimas. Su voz temblaba al susurrar: «Hermana». Esa noche la dejé dormir en mi habitación. La noche era silenciosa, afuera nevaba suavemente. Llovía con más fuerza. El brasero brillaba al rojo vivo y cada uno sostenía una jarra de agua caliente a los pies, acurrucados para calentarnos. Susurramos en voz baja sobre todo tipo de nimiedades hasta que el sueño empezó a apoderarse de nosotros. De repente la ventana se abrió de golpe, entraron unos copos de nieve y una figura alta y oscura apareció en la habitación. Melocotón Blanco se irguió protegiéndome con su cuerpo, casi gritando. Rápidamente le tapé la boca y miré fijamente a la intrusa durante 2 segundos antes de regañarla con exasperación. «No grites. Es el príncipe Yen». 9. Melocotón Blanco se quedó paralizada, completamente aterrorizada. Después de todo, solo era una niña. La envolví con fuerza en una manta y le grité a la intrusa. «Su Alteza, a irrumpir en el dormitorio de una dama de noche». «Qué bien por su parte». «Fuera». El príncipe Yen Lijunjiu rió en voz baja, con una voz fría y aguda como el jade golpeando una piedra, ordenándole a este príncipe que saliera. «Eres el primero». Pero al final, se dio la vuelta y apartó la mirada. Me apresuré a ayudar a Melocotón Blanco a vestirse y la despedí. Dudó mirándome a cada paso, visiblemente preocupada.
Li Junqiu chasqueó la lengua con impaciencia. Sue, el guardia que esperaba afuera, entró rápidamente, tomó a Melocotón blanco de la manga y la dejó salir con cuidado antes de cerrar la puerta tras él con la mirada baja. Su rostro inexpresivo. Me recosté en la cama y encendí la lámpara de aceite. Antes de que pudiera girarme sentí calor en la espalda. Al menos tuvo la decencia de quitarse la capa empapada de nieve. Li Junqiu me abrazó con fuerza. Le apreté la mano y dije con voz tranquila: «Le enviaste a Dunin Xuan una caja de pasteles». Li Junqiu hizo una pausa y luego soltó una carcajada profunda y estruendosa que le estremeció el pecho. Me pellizcó la barbilla, obligándome a sostener su mirada penetrante y divertida. Inclinándose, rozando mi nariz con la mía, murmuró: «Esas eran mis sobras, y todo lo que termino se lo doy a los perros». No sonreí. Mi expresión permaneció tranquila. No le importó. En cambio, sacó tranquilamente una cajita de su manga y me la puso en la mano. «Una perla nocturna», dijo. «Única». La tomé enseguida y la guardé debajo de la almohada, sonriendo dulcemente mientras le rodeaba el cuello con los brazos. Su Alteza es demasiado generoso, un auténtico caballero en todos los sentidos. Li Junqiu rió entre dientes, rechinando los dientes juguetonamente antes de inclinarse para morderme la mejilla. «Pequeño tacaño, dime, ¿me amas a mí o a mi dinero? ¿Puedo amar a ambos? Elige uno». Guardé silencio. La expresión de Li Junqiu se retorció de incredulidad y frustración. «Do xiao xiao», gruñó entre dientes. Besé rápidamente su hermosa mejilla y bromeé. Estaba bromeando. «Pero dime, ya que finges haber perdido la memoria, ¿eso significa que finalmente vas a hacer tu jugada?» Ante eso se puso un poco serio. Me besó la frente y dijo: «Sí». Todo sucedió demasiado de repente. Me tendieron una emboscada de regreso a la capital, y fue entonces cuando se me ocurrió el plan. No tuve tiempo de decírtelo. Su tono se volvió frío. El emperador ya ha tomado cartas en el asunto. Sería de mala educación no devolver el favor. La disputa entre Li Junqiu y el emperador se remontaba a años atrás. Uno era el hermano menor del difunto emperador, el otro su hijo mayor. El hijo tenía poco talento pero mucha malicia. Había incriminado a todos los demás príncipes capaces y, mientras Li Junqiu custodiaba las fronteras, se apoderó del trono. Todos sabían que el difunto emperador no había muerto de forma natural, pero para entonces ya era demasiado tarde. Por el bien de la paz del reino, incluso Li Junqiu se vio obligado a aceptarlo. Si el nuevo emperador hubiera gobernado con sabiduría, ese podría haber sido el fin. Pero era incompetente y se dejaba llevar fácilmente por la adulación, emitiendo decretos insensatos que sumieron al pueblo en la miseria. Para entonces Li Junqiu ya había eliminado al último ministro corrupto del emperador. Acorralado, el emperador envió asesinos tras él a su regreso a la capital. Ya sabía todo esto. Aún así, apreté mis dedos contra sus labios y abrí los ojos con inocencia. «Basta. No me digas más. Solo soy la débil hija de un pastor. No soporto oír hablar de asuntos tan peligrosos. Lo que tengan que hacer, háganlo». Li Junqiu sonrió levemente, me besó la yema del dedo y murmuró: «Ah, ¿te refieres a la delicada joven que una vez me rompió una silla en la pierna?» 10. Era realmente inocente. Debió de referirse a aquella vez que me vestí de hombre y me escabullí con él, solo para encontrarme con una banda de ladrones. Dios sabe que solo quería ayudarlo, ya que parecía estar en inferioridad numérica. Pero mi puntería no era la ideal. El ladrón esquivó y para cuando me di cuenta de que Li Junqiu estaba justo detrás de él, ya era demasiado tarde. Me aclaré la garganta con culpa y dije con severidad: «No saquemos a relucir el pasado». Se rió suavemente, me tomó las manos y las apretó lentamente con voz baja y áspera. «Bien. No lo haré. Ya ha pasado un mes desde que nos separamos. Te he extrañado muchísimo. ¿Esta noche puedo quedarme?» Antes de que pudiera terminar la palabra quedarme, me pisé en su firme pecho y me incorporé. La gente decía que el príncipe Yan era temperamental e impredecible, pero no sabían que yo era aún más fría. Lo miré directamente a los ojos y le dije con claridad: «¿Tienes idea?
Por tu repentino capricho casi me derrotan al volver a la mansión. Si no fuera por Melocotón Blanco, no me verías con vida esta noche. Bajé las pestañas, dejando que mi voz temblara por las lágrimas. De lo contrario, podrías haberme perdido para siempre. Su sonrisa se congeló. Si sus espías no estuvieran por todas partes en la propiedad del ministro, tal vez me habría creído. Aún así, le dolía el corazón. Dejando a un lado a Li Junqiu, estoy lleno de ternura y reproche. Te dije hace tiempo que te mudaras a mi residencia. Te negaste. No te mudarás, no te casarás. ¿Cuánto tiempo piensas hacerme esperar? Su tono se volvió urgente. Parecía más desesperado por casarse que yo. Simplemente lo miré con serenidad. Respire, Alteza. Un hombre destinado a la grandeza no debería distraerse con afectos triviales. Estaba prácticamente furioso. Te juro que aún no te has saciado de diversión. Pero no podía hacer nada. No podía obligarme. Bien, pequeño lunático. Abrió la puerta de golpe. El viento frío azotaba su túnica, y los copos de nieve caían sobre su cabello despeinado. Alto y elegante parecía un inmortal descendido de las nubes. Hasta que volvió la cabeza, frunciendo el ceño con furia. Un mes como máximo. Cuando termine con mis asuntos, quieras o no, te casarás conmigo. Un mes. Estaba tumbado en la cama, dándole vueltas a esa hermosa y pesada perla nocturna en la palma de la mano. Un pensamiento perverso cruzó mi mente. Así que Dunin Xuan probablemente no viviría más allá de ese mes. En cuanto a romper el compromiso, nunca me molesté en preguntarle a Li Zhenjiu. Desde el momento en que actuó, ambos supimos exactamente lo que significaba. Dunin Xuan era un señuelo conveniente, mi doble, mi chivo expiatorio. Cuanto más presumía de su compromiso con el príncipe Yen, más se fijaban en ella las miradas de su enemigo. ¿Y yo? Yo era solo una examante lamentable y abandonada, una hija ilegítima e impotente, que ni siquiera se fijaría en mí, tal como nadie lo había creído cuando Li Zhenjiu se interesó por mí al principio, y luego se enamoró tan profundamente que no pudo escapar. Incluso yo me sorprendí de lo mucho que me amaba. 11. Nunca esperé que papá viniera a verme. Estaba radiante de satisfacción. Zhaoer, dijo, tu hermana mayor ha encontrado un buen partido. Yo también he encontrado uno bueno para ti. El heredero de la casa del marqués Cao, Cao Yuan. Noble, de buena cuna, guapo. Incluso es amigo de tu hermano. Ya nos ha visitado antes. ¿Lo has visto, verdad? Respondí con frialdad. Lo he visto. Parece bastante decente, pero no es un buen hombre. Padre asintió con aprobación. Bien, bien. Lo he invitado a visitarnos mañana. Vístete bien. Si le caes bien, será una gran pareja. Forcé una sonrisa educada, lo acompañé a salir y luego mi expresión se volvió fría. Ninguna familia respetable concertaba matrimonios como este. Me pedía que me arreglara y me exhibiera ante un hombre primero. No me trataba como a una hija, sino como a una concubina a la que se le había regalado para ganarse su favor. Al menos fingí tratarlo como un padre. Pero ni siquiera logró comportarse como tal. Vendió a sus hijas por estatus, tan repugnante como cuando abandonó a su esposa años atrás por el poder. Después de pensarlo un rato, llamé a Melocotón Blanco y le dije, ¿acaso no le gusta a Rujian el heredero del marqués? ¿Comes? Ve a contarle la noticia. Dile que se prepare. Melocotón Blanco asintió obedientemente. Sí, hermana. La vi irse con una sonrisa y luego me recliné perezosamente en el sofá. No tenía intención de encontrarme con Chao Yuan. Si Li Junqiu se enteraba de que había conocido a otro hombre, se pondría furioso. Y si eso ocurría, ¿cómo podría quedarme aquí y ver con mis propios ojos cómo esta familia caía en desgracia? Le estaba dando a Du Rujian la oportunidad de conseguir lo que quería, de ascender, pero aún así la subestimaba. Mi mano se detuvo a medio camino de mis labios con una taza de té. Frente a mí, Du Rujian parecía nerviosa. Hermana segunda, ¿qué pasa? Esa mañana, había enviado a alguien a invitarme a su habitación, diciendo que tenía algo urgente que decirme.
Pero una vez que llegué, ella seguía dudando, ofreciéndome té y charlas triviales. Suspiré en silencio y dejé la taza. Hace un poco de calor aquí. Parpadeó y se levantó rápidamente para abrir la ventana. Fue culpa mía. Olvidé que tu habitación no tiene mucha calefacción, debe ser incómoda. Le pediré a Melocotón Blanco que traiga carbón más tarde. Cuando regresó, ya había terminado mi té. Sus ojos se iluminaron al instante. Luego se bebió su propio té y con aspecto preocupado, dijo, en realidad, mi padre quería que te contara algo. Se trata del heredero del marqués, Chao Yun. Fue vaga y se negó a decir más. Fingí ansiedad, presionándola para que me explicara. Tras dudar un poco, finalmente apretó los dientes. La seguí por los pasillos nevados hasta que llegamos a una habitación de invitados sin usar en el patio delantero. Tenía la cara enrojecida cuando entramos. Una vez dentro se quitó la túnica y se giró hacia mí. Antes de que pudiera terminar, le di un golpe en el cuello. Se desplomó al instante. Melocotón Blanco entró para ayudarme a subirla a la cama. Señorita, ¿qué planeaba hacer la tercera señorita?, preguntó desconcertada. La saqué de la habitación, cerré la puerta y le susurré, ya lo verás. En efecto, no tardó en aparecer un hombre bajito y de aspecto rudo con la mirada furtiva, mirando a su alrededor antes de colarse en la misma habitación. Solté una risa fría. Volviéndome hacia el sorprendido y furioso Melocotón Blanco, dije, todos en esta mansión se hacen los arrogantes. Ya lo han olvidado. Mi madre heredó las habilidades de mi abuelo y en su día fue conocida en todo el mundo como una médica divina. Crecí viéndola tratar a la gente, así que naturalmente también aprendí medicina. Solo que en lugar de curar, preferí métodos menos convencionales, venenos y elixires. Entonces, ¿de verdad se atreve Rugian a intentar drogarme? Melocotón Blanco, aún joven, se sonrojó de indignación. Pero mi hermana siempre ha sido amable con ella. ¿Por qué me haría tanto daño? Le di una palmadita en la cabeza y la alejé un poco más antes de burlarme, porque se parece completamente a su madre. La madre de Rugian solía ser una criada que siguió a la esposa legal de mi padre, la señora Zhang, en la casa. Pero era ambiciosa. Drogaba a mi padre en secreto, se embarazó y así fue como ascendió hasta convertirse en concubina. Por desgracia, dio a luz a una niña y mi padre perdió el interés al instante. La señora Zhang, resentida y amargada, finalmente tuvo la oportunidad de vengarse tras el nacimiento del niño. La concubina no soportó el tormento y murió a los pocos años, dejando solo a Rugian. Observé cómo mi padre y Chao Yuan, el heredero del marqués, aparecían al final del pasillo y decían en voz baja. Le di demasiado crédito, pensé que intentaría este truco con Chao Yuan, pero ¿quién lo diría? Se acobardaría ante un hombre y solo se atrevería a atacarme. Después de todo, si alguien me hubiera pillado con un hombre hoy, Chao Yuan seguramente ya no me habría querido. Entonces Rugian habría sido la única hija útil de la familia. Fue un plan astuto y con rodeos. Lástima que fuera demasiado estúpida para llevarlo a cabo y eligiera al objetivo equivocado. Vi a mi padre notar que algo andaba mal en esa habitación e intentar irse, pero Chao Yuan lo detuvo con una sonrisa burlona. Finalmente el rostro de mi padre se ensombreció y ordenó a los sirvientes que derribaran la puerta. Y se desató el caos. Llevé a Melocotón Blanco de vuelta a mi patio. Al poco rato, llegaron las noticias. Papá había despedido a Chao Yuan y ahora regañaba furiosamente a Rugian y a ese hombre salvaje en el vestíbulo. No me molesté en ir a verlo. Demasiado desordenado y si se enterara, no le haría ninguna gracia. Unos días después, por la puerta trasera, un destartalado sedán nupcial rojo entró discretamente. Melocotón Blanco entró corriendo, radiante de triunfo. Señorita. El amo casó a la tercera señorita a toda prisa. Incluso prohibió que se hablara de ello. El resultado no me sorprendió. Mi padre siempre ha estado obsesionado con el aspecto. Lo más probable es que su conexión con la familia de Chao Yuan también se haya arruinado. Arqueé una ceja. ¿Fue ese hombre el que entró en su habitación ese día? Melocotón Blanco negó con la cabeza y susurró, no. Ese hombre fue golpeado hasta la muerte por el amo ese mismo día. Dudó un momento antes de continuar.
Oí que la tercera señorita se casó con un rico comerciante del este de la ciudad. Incluso recibieron varios cofres con regalos de compromiso. Luego añadió en voz baja, pero señorita, el hombre con el que se casó ya tiene más de 60. Asentí. Conocía bien a esa vieja bestia. No solo era anciano, sino también lujurioso. Ya tenía más de una docena de concubinas jóvenes. Y tenía fama de destruirlas. Pocas sobrevivían más de unos pocos años en su casa. Hace unos años, la señora Zhang incluso quiso casarme con ese mismo hombre. Si Li Junjie no se hubiera interesado por mí entonces, quizá ya habría sido su esposa. Qué lástima, pensé. Había gastado bastante dinero investigando a esa familia de arriba a abajo. Estaba listo para casarme con ella, armar un escándalo y amasar una fortuna de la noche a la mañana. Pero después de ver las bóvedas del tesoro de Li Junjie, una riqueza que rivalizaba con el mismísimo imperio, abandoné esa ambición por completo. Después de todo, solo soy una hija ilegítima y delicada. Si puedo vivir cómodamente sin mover un dedo, ¿por qué no lo haría? 13. Tras el incidente de Durrugian, mi padre quiso mantener un perfil bajo. Pero la mansión cobró vida de repente. Se había visto obligado a tomar una licencia, y el puesto de viceministro de Justicia, al que había estado considerando, había recaído en alguien más capaz. Todo el Ministerio de Justicia estaba ahora bajo la lupa imperial. Se habían aliado demasiado pronto, demasiado descaradamente. Y nadie esperaba que tras la pérdida de la memoria del príncipe Yan, la tensión entre él y el emperador se aliviaría. Pero aunque el príncipe olvidó, el emperador, sin duda, no. En la corte el emperador incluso felicitó disimuladamente a su padre, por su inminente alianza con la casa del príncipe Yan. A su padre le brotó un sudor frío en el acto. Antes de que pudiera siquiera sentarse en casa, llegó un decreto imperial. El emperador dijo que mi padre no se veía bien y que debía de estar sobrecargado de trabajo. Así que por bondad, le concedió unos días más de descanso. Durante 2 días mi padre anduvo de un lado a otro presa del pánico. Entonces de repente se calmó y llamó a Dunin Xuan a su estudio. Tras la conversación, ella salió de la mansión en un carruaje. Melocotón Blanco entró con los brazos cargados de pasteles para informar. Lo dije una vez. Lo sé. Fue a la residencia del príncipe Yan. No era difícil de adivinar. Padre estaba desesperado. Todos en la capital podían ver lo poderoso que se había vuelto el príncipe Yan. Su influencia incluso eclipsó el trono. La gente llevaba mucho tiempo esperando que se alzara y lo revolucionara todo. Pero entonces perdió la memoria y todo quedó en silencio. El Ministerio de Justicia, tras haberse puesto de su lado, se encontraba en apuros. El cambio de compromiso matrimonial de una hija ilegítima a la legítima se había convertido en el tema de conversación de la ciudad. Una espina en el ojo del emperador. La amnesia del príncipe Yan podría haber suavizado las relaciones imperiales. Pero para nuestra familia, fue como estar sentado sobre agujas. Sabíamos que el desastre estaba cerca. Al atardecer Dunin Xuan regresó. Me escabullí y me escondí fuera de la ventana para escuchar a escondidas. Dentro del estudio Dunin Xuan dijo vacilante, «Padre, Su Alteza dice que la boda debe ser grandiosa. Todavía está haciendo preparativos, así que no se puede adelantar la fecha». Padre frunció el ceño. «¿Y los demás asuntos que te pedí que mencionaras?» ¿Cómo respondió? Ella retorció su pañuelo y bajó la voz. «Su Alteza se niega a revelarse. Incluso me regañó por sacar el tema». Ella empezó a llorar. Si no sintiera algo por mí, padre, me habría matado por esas palabras. Por favor, padre, no me hagas enfadarle otra vez. Mi padre guardó silencio. Du Fengmin, mi medio hermano, se impacientó y soltó, ¿y yo qué, hermana? ¿Le dijiste a mi cuñado lo que te pedí? Dunin Xuan se secó las lágrimas y dijo con frialdad. Su Alteza estuvo de acuerdo. Puedes ir a su residencia mañana. Él te encontrará un buen puesto. Du Fengmin estaba rebosante de alegría. Gracias, hermana. Pero su entusiasmo sonaba dolorosamente fuera de lugar en ese ambiente tenso. Y tras una tos incómoda, se quedó en silencio. Tras una larga pausa mi padre murmuró,
el emperador tiene espías vigilando esta mansión día y noche. Parece que se le está acabando la paciencia. Apretó los puños. Está bien. Iré yo mismo a ver al príncipe Yan. Tiene que escuchar. Me escabullí en silencio. La atención del emperador finalmente se había vuelto hacia nosotros y la mansión estaba en pánico. Fue el momento perfecto. Li Zhenjiu y yo siempre estábamos en la misma onda. A la mañana siguiente, antes de que mi padre pudiera siquiera visitarnos, la Guardia Imperial rodeó toda la finca. Arresten a la princesa consorte de Yan. Dunin Xuan aún no entendía lo que estaba sucediendo. Gritando, intentó esconderse detrás de su padre. Pero los soldados la sacaron a la fuerza. Su padre intentó intervenir, gritando furioso: ¿Qué haces? El comandante lo miró con frialdad. El príncipe Yan se ha rebelado. El ministro de Justicia es acusado de conspiración con él. Por decreto imperial, arréstenlos a todos y llévenlos a la mazmorra. 14. Toda la mansión del Ministerio de Justicia, más de 100 personas, fue encarcelada. Todos menos yo y Dunin Xuan. Dunin Xuan fue arrestado por los hombres del emperador. Desesperado y paranoico, creyó los rumores de que el príncipe de Yan realmente la quería y pensó en usarla como palanca. Pero yo ya había recibido la noticia. Empaqué todo lo que tenía y subí silenciosamente al carruaje enviado por el guardia Sue. Las puertas de la residencia del príncipe Yan, que antes me habían dejado fuera, se abrieron para mí con gran ceremonia. Los sirvientes formaron fila e hicieron una profunda reverencia. Saludos a Su Alteza, la princesa consorte. Me instalé en el patio más grande y luminoso de toda la finca, descansando cómodamente y partiendo semillas de melón mientras esperaba. Nos trajeron plato tras plato de exquisitos bocadillos y frutas. Bai Tao se atiborraba hasta que sus mejillas se hincharon como las de una ardilla. El guardia Sue, que se alzaba junto a ella, se removió un buen rato antes de sacar finalmente un pañuelo de la manga. Era evidente que quería limpiarle la boca, pero no se atrevía. Su rostro se sonrojó de vergüenza. Observé la escena como si fuera una comedia y seguí esperando. La tensión silenciosa duró hasta el anochecer. La nieve paró y la luna llena apareció en lo alto del cielo. Finalmente llegó alguien del palacio. El eunuco jefe entró con una sonrisa aduladora e hizo una profunda reverencia. Su Majestad, la emperatriz. Su Majestad, el nuevo emperador, espera su presencia en palacio. Ay, su título no para de subir. Tiré las semillas de melón, me froté las mejillas doloridas y traje a Bai Tao, con la barriga hinchada de tanto picar, y al guardia Sue, que la miraba como si fuera de azúcar. Juntos entramos al palacio. Era mi primera vez allí. De noche el palacio imperial era profundo e inescrutable, silencioso como una tumba, sin rastro del derramamiento de sangre que acababa de tener lugar en la batalla por el trono. A la luz de la luna, Li Zhenjiu parecía recién bañado, vestido con túnicas nuevas. Tenía hombros anchos y piernas largas. El dragón dorado bordado en su cintura se enroscaba como si estuviera vivo. Parecía majestuoso, casi divino. Si no adoptara esas poses ridículas y presumidas como un pavo real exhibiendo sus plumas, se vería perfecto. Por suerte, nadie más se atrevió a levantar la cabeza para mirarlo. Me acerqué a él en silencio. Se mantenía erguido y orgulloso, aunque su mirada no se apartó de mí. Nos miramos un buen rato. Finalmente me rendí e intenté charlar un poco. Entonces, ¿cómo debería llamarlo ahora? Su Majestad. ¿Su Gracia? Fue extraño acostumbrarme a su nueva identidad. Li Zhenjiu me agarró por los hombros, rechinando los dientes. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿No notaste nada diferente en mí hoy? Dio una vuelta, mostrando deliberadamente la túnica dorada del dragón. Lo entendí enseguida, levanté las manos y aplaudí con fuerza. Hermoso. Verdaderamente hermoso. Tan guapo. Demasiado guapo para este mundo. Su ánimo mejoró al instante. Riendo, me abrazó y me llenó la cara de besos. Luego, con los ojos brillantes, dijo: amor mío, de ahora en adelante por fin podemos estar juntos para toda la vida. Esta noche es nuestra noche de bodas. Todo está listo.
Ven conmigo. Espera. Lo detuve rápidamente. Con el rostro serio, dije, aún hay asuntos importantes que resolver. No debes estar tan enamorado todo el tiempo. Dime, ¿qué planeas hacer con todos los de la casa del Ministerio de Justicia? Su sonrisa se desvaneció lentamente. Su rostro se volvió frío. Ah, ¿la cámara nupcial no importa? Entonces mis asuntos tampoco. Parece que aún no se había acostumbrado a ser emperador. Para ser justos, con esa mirada sombría y amenazante, daba un poco de miedo. Así que delante de todos los sirvientes del palacio, le di una fuerte patada en la espinilla, lo suficientemente fuerte como para recordarle algo. De memoria. Eso funcionó. Su expresión se suavizó al instante. Tomó mi mano con suavidad y se giró hacia los asistentes. Traigan a Dunin Xuan. 15. No se había preocupado por la vida de Dunin Xuan. Pero sorprendentemente seguía viva. Cuando la trajeron, tenía un aspecto lastimoso, sucia, temblorosa, incapaz de levantar la cabeza. Suspiré suavemente. A veces morir sería más fácil que vivir. Su cuerpo se sacudió violentamente. Levantó la cabeza con los ojos abiertos por la incredulidad, mientras me miraba fijamente. Le sonreí, dulce y serena. Querida hermana mayor, ya que tanto ansiabas ser princesa consorte, ¿por qué no te ayudo a cumplir ese deseo? Le concederé a ese viejo comerciante del este el título honorario de príncipe ocioso y podrás casarte con él como su princesa. Así, incluso tendrás a tu tercera hermana como compañía. Los ojos de Dunin Xuan se enrojecieron de rabia. Maldito seas. Gritó intentando abalanzarse sobre mí. Las manos de Li Zhenjiu se congelaron en el aire, a medio trenzar mi cabello. Su rostro se volvió glacial al estallar. ¿Cómo te atreves a insultar a mi emperatriz? ¿Y qué eres? Que alguien la abofetee. Dos matronas de palacio se adelantaron de inmediato. El fuerte crujido de cada bofetada resonó por la sala. Li Zhenjiu llevaba mucho tiempo resentido por el acoso que me habían intimidado en esa casa. Ahora que podía actuar, se entregó por completo. Casi parecía decepcionado de que no pudieran matarla a golpes. Les grité apresuradamente que se detuvieran, pero ya era demasiado tarde. No se habían contenido. El rostro de Dunin Xuan estaba hinchado hasta quedar irreconocible, con los ojos vidriosos. Perdí el interés al instante. Arrástrala, dije con pereza. Pero justo cuando empezaron a tirar de ella, de repente recuperó la consciencia. Con una desesperación salvaje, se arrastró hasta los pies de Li Zhenjiu, sollozando incoherentemente. ¿Su Majestad ya no me ama? ¿Por qué? ¿Por qué? Li Zhenjiu la miró como si fuera una inmundicia y la pateó con asco. Suspiré, casi compadeciéndome de su estupidez. ¿Cómo pudo Su Majestad amarte? ¿Has olvidado de dónde proviene su nombre? Dunin Xuan se quedó paralizado. Li Zhenjiu era el hijo menor del difunto emperador, nacido en un palacio construido cuando el anciano ya estaba frágil. Antes de que el emperador moribundo pudiera siquiera otorgarle un título apropiado, falleció. El nuevo emperador ascendió al trono. Como el joven príncipe era apenas un niño y no representaba ninguna amenaza, lo perdonó, pero tampoco mostró amabilidad. La criada del palacio crió sola a su hijo en medio de las dificultades. Ella carecía de educación, así que lo llamó Zhenjiu, simplemente por ser el noveno príncipe. Li Zhenjiu había soportado años de oscuridad, se había ganado la gloria con sangre derramada en el campo de batalla y había ocultado sus cicatrices bajo la fama y la crueldad. La gente olvidó que había nacido en una posición humilde, olvidó que había sufrido más que la mayoría. Mujeres como Dunin Xuan, quien nunca dejó de alardear de su nobleza, pisotearon cada una de sus heridas. Si él no la hubiera salvado para que yo me encargara de ella, habría muerto hace mucho tiempo. Ahora, amordazada y golpeada, los ojos de Dunin Xuan se llenaron de arrepentimiento mientras se la llevaban a rastras. Estaba satisfecho. Li Zhenjiu, sin embargo, dudó. ¿De verdad pretendes convertir a ese viejo bastardo en príncipe? Claro que recordaba al comerciante lujurioso de antes. Lo miré a los ojos y sonreí. Es solo un título vacío, sin herederos ni feudo. Una vez que muera, se acaba.
Y mientras tanto nos ganamos la eterna gratitud de su familia y sus ingresos fiscales. La sonrisa de Li Zhenjiu se volvió maliciosa. Mi emperatriz es verdaderamente brillante. Como recompensa, esta noche me encargaré personalmente de tu hora de dormir. Mi sonrisa se congeló. Para cuando pensé en salir corriendo, ya era demasiado tarde. 15. Al día siguiente dormí hasta el mediodía antes de levantarme. Incluso después de despertar, seguía con la cabeza nublada. Así que el emperador no era realmente un emperador, después de todo, era una bestia. Mientras apretaba los dientes en silencio y me frotaba la cintura dolorida, esa bestia entró. Radiante, fresca y prácticamente resplandeciente. Ya había terminado la corte matutina y se había ocupado de un montón de asuntos de estado. Cuando los sirvientes le dijeron que estaba despierto, vino directamente a ayudarme a lavarme y vestirme. Después de almorzar, me llevó de vuelta a la mansión del príncipe Yan. En el campo de entrenamiento un grupo de guardias se entrenaba, pero en el rincón más alejado, alguien estaba arrodillado en el suelo, gris y desaliñado. Vestía ropa ligera, con un pequeño cubo a su lado, fregando el lodo que tenía delante. Tenía los dedos hinchados y rojos de frío, y el cuerpo y la cara cubiertos de visibles moretones. Los guardias se giraron y nos saludaron. Su Majestad. Su Gracia, la emperatriz. El hombre arrodillado levantó la vista confundido. Al reconocer a Li Zhenjiu, sus ojos se iluminaron. Pero en cuanto me vio de pie junto a él, su sonrisa se congeló en su rostro. Lo entendió al instante aunque intentó fingir que nada había pasado. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras se abalanzaba sobre nosotros y se arrodillaba ante nosotras. Hermana. Cuñado. Debes defenderme. Su voz temblaba de odio mientras señalaba a los guardias. Estos perros asquerosos. Mientras no estabas, cuñado, se atrevieron a abusar de mí. Incluso me golpearon. Hermana, mira lo que me han hecho. Se arremangó y se vistió mostrando su cuerpo cubierto de marcas de latigazos, con lágrimas cayendo lastimeramente, esperando que me diera pena. Pero el patio estaba en completo silencio. Nadie se movió. Nadie habló. Lo miré con calma y frialdad. Bajo mi mirada silenciosa su confianza flaqueó, sus ojos se movían nerviosamente. Luego, forzando una sonrisa halagadora, me miró. Hermana, felicidades. Felicidades por convertirte en emperatriz. Siempre supe que mi cuñado estaba destinado a la grandeza. ¿Significa eso que también podría recibir un título? ¿Quizás marqués? ¿O lord? Ante eso no pude evitar reír. ¿Un marqués? A mi lado, añadió Li Zhenjiu con pereza. No un marqués, sino quizás un arriero. Por la presente lo nombro amo de los establos. De ahora en adelante todos los caballos de la mansión del viejo príncipe estarán bajo tu cuidado. Du Fengmin se quedó paralizado, temblando mientras se giraba suplicante hacia mí. Sonreí levemente y continué, como a mi querido hermano nunca le gusta estudiar, no te obligaré más. Se acabaron los exámenes imperiales. Se acabaron los puestos gubernamentales. Quédense aquí y cuiden los caballos. Hermana, gritó incrédulo. Li Zhenjiu me rodeó la cintura con un brazo y me acompañó. Ignoré los gritos a nuestras espaldas, pero mi marido se giró con un tono frío como el invierno. Si un solo caballo muere bajo tu cuidado, tú tampoco vivirás. Él codiciaba poder y riqueza, así que le quité toda ilusión, dejándolo vivir el resto de sus días arrepentido, como mi madre me rogó una vez que le perdonara la vida. Pero nunca fui su verdadera hermana. Ya había hecho todo lo que una hermana podía hacer, alimentarlo, vestirlo y apoyarlo hasta que la capital lo llamó. Mi deber terminó ahí. En cuanto al resto de la casa del Ministerio de Derechos, le pedí a Li Zhenjiu que liberara a los inocentes, les diera plata y los enviara a comenzar de nuevo. Al final, solo quedaron mi padre y mi madrastra. Cuando fui a verlos a la cárcel por última vez, mi madrastra estaba acurrucada en un rincón. Sucia y aturdida. Mi padre, sin embargo, estaba sentado erguido en el suelo, con la espalda recta y el pelo perfectamente peinado. No me lo esperaba. Al verme se puso de pie al instante con una máscara de cariño paternal. Mi querida hija, dijo con cariño,
tu padre siempre supo que su majestad te amaba de verdad. Es solo que tu madrastra y tu hermanastra eran demasiado dominantes. ¿Ya lo viste? Solté una risa suave y burlona. De verdad que no tenía vergüenza. Lo interrumpí a media frase. Supongo que ya lo sabías, ¿no? La repentina muerte de esa madre fue culpa de Zhang. Se quedó paralizado con los ojos abiertos, retrocediendo ante mi fría mirada. Olvidé decírtelo. Dije en voz baja, antes de que enviaras a buscarnos, hermanos, ya lo sabía todo. La única razón por la que acepté venir a la capital fue para vengar a mi madre. Al principio pensé en acabar con ellos rápidamente con una dosis de veneno mortal. Pero luego decidí que sería demasiado misericordioso. ¿Por qué quienes la mataron debían morir limpiamente mientras que mi madre, que ya había dejado atrás su pasado y solo deseaba una vida tranquila con sus hijos, murió con dolor por los celos de otra mujer? Murió pobre y destrozada, mientras que ellos vivieron ricos y orgullosos, sufriendo solo un instante antes de morir. ¿Por qué debía ser tan fácil para ellos? Así que esperé. Pacientemente. Hasta hoy. No me molesté en recordarle su hipocresía. Como había visto a su noble esposa asesinar a quien una vez lo salvó de la ruina. En cambio, sonreí levemente. Un hombre infiel y una mujer venenosa. Sus nombres merecen ser recordados en la historia. Le he pedido clemencia a su majestad. Ambos serán exiliados a su ciudad natal para expiar sus pecados. He oído, continué con dulzura, que sus antiguos vecinos aún hablan con cariño de ustedes. Cómo ascendiste de un pobre erudito a un funcionario respetado. Y cómo una noble se enamoró de tu brillantez. Incluso les cuentan tu historia a sus hijos. Incliné la cabeza. Me pregunto qué dirán cuando se enteren. Abandonaste a tu esposa e hijos por el poder, y luego fuiste despreciado por el mismísimo emperador. Para un erudito, no había castigo más cruel que la vergüenza pública. Mi padre tembló moviendo los labios en silencio antes de desplomarse en el suelo. Quería que no solo lo arruinaran, sino que viviera el resto de su vida en desgracia. Y que muriera sin paz, sin honor, sin rostro para reencontrarse con sus antepasados. Antes de que abandonaran la capital, Li Zhenjiu incluso le envió un regalo de despedida. Ordenó que le rompieran las piernas. Dijo con una sonrisa, he oído que aún tiene un terreno baldío en casa. Un hombre como él debería cultivarlo de rodillas. No dije nada, solo asigné hombres para vigilarlos. Más tarde oí que, cuando regresaron a casa, los aldeanos estaban tan furiosos que casi los mataron a golpes. Y desde entonces cualquiera que pasara por su casa escupía y maldecía hasta que se escondían en casa. Mi padre, siendo un estudiante lisiado, no podía cultivar la tierra. Así que Zhang tuvo que trabajar los campos ella misma. Había vivido la mitad de su vida como una noble consentida. ¿Cómo pudo soportar la pobreza y el trabajo? Después de medio año, se fugó con otro hombre. Mi padre estaba tan furioso que vomitó sangre y pronto murió de desesperación. Su cuerpo se pudrió durante días antes de que alguien lo encontrara, luego fue enrollado en una estera y arrojado a una zanja. Cuando me enteré le envié medicinas a Zhang en secreto. Y poco después contrajo una enfermedad que le descompuso la piel. Su amante la abandonó y enloqueció. Así, la retribución fue cumplida. La venganza de mi madre fue completa. En cuanto a Dunin Xuan, sedujo a su cuñado, se embarazó y luego su propia hermana, Du Ruhuan, la empujó por las escaleras. Perdió al bebé. Las dos mujeres se pelearon con tanta hazaña que su padre murió de rabia. El cuñado, disgustado, las vendió a ambas a un burdel. Sus destinos estaban sellados. Y oí que Du Fengmin murmuraba a menudo que se arrepentía de todo, con la esperanza de que fuera a verlo a los establos. Pero tras ser intimidado por los guardias, volvió a maldecirme en secreto. Hombres como él nunca se arrepienten de verdad. Tras escuchar los informes, dejé de importarme por completo. Este mundo es vasto y hermoso. Nadie debería estar atado al pasado. Además se acercaba la boda de Bai Tao y el guardia Sue. Después de la corte Li Junjia entró corriendo en mis aposentos, acariciando suavemente mi vientre de 7 meses. ¿Otra vez sin apetito? Preguntó fingiendo tristeza.
Ya nombré a Baitao mi hermana jurada y le otorgué el título de princesa. Su matrimonio está decidido. Todo te va bien. ¿No puedes al menos comer por mí? Si lo hubiera sabido, te habría dado su boca. Últimamente solo he estado picando, no comiendo bien. Así se quejaba todos los días. Yo me reía y lo tranquilizaba, bueno, ya comeré. Al instante su rostro se iluminó. ¿Qué quieres? Haré que el chef real lo prepare enseguida. Semillas de girasol. El fin.